Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, para ello practicaron una infinidad de rituales funerarios con los que pretendían garantizar el descanso eterno. La momificación era parte fundamental del proceso, pues el cuerpo mortal debía ser dignamente presentado ante Osiris. Sin embargo, lo único que podía interrumpir el descanso eterno eran los desagradables robadores de tumbas. Por esta razón es que se hizo común el colocar maldiciones en las tumbas de los faraones para impedir el robo de las tumbas. Cualquier persona que ingrese a la tumba de un faraón del antiguo Egipto será víctima de una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existía la creencia de que las tumbas de los faraones tenían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores, advirtiendo a aquellos que las leyeran para que no entrasen. Pero esas maldiciones no solo afectaban a los ladrones, también a los egiptólogos. Desde el siglo XIX, los egiptólogos profanaron viejas tumbas para develar todos los secretos alrededor del antiguo Egipto. Sin embargo, el conocimiento tuvo un costo muy caro, pues las leyendas dicen que desataron viejas maldiciones que pretendían garantizar la posteridad de los sepultados. Ya sea porque estés planeando un viaje a Egipto o seas aficionado de la egiptología, te presentamos algunas de las maldiciones egipcias más escalofriantes de todos los tiempos. Ingresa a un mundo oculto. Investigaciones ocultas. Disfruta de este show de lo macabro. El ladrón castigado. En el 2007, un joven alemán viajó a Egipto para regresar una pieza aparentemente maldita. La historia comenzó unos años antes, cuando su padrastro ingresó en el Valle de los Reyes y tomó un objeto cualquiera como recuerdo de su viaje. Cuando volvió a Europa, el ladrón fue aquejado por una extraña fatiga, fiebre, parálisis y finalmente la muerte. La familia concluyó que el hombre continuaría sufriendo aún después de muerto y determinó que la única forma de terminar con sus males sería regresando el objeto a su lugar de origen. El dios de la muerte. Walter Brian Emery, figura entre los egiptólogos más reconocidos de todos los tiempos, pero realmente quedó grabado en la historia con su trágica muerte en 1971. Todo comenzó con el descubrimiento de una tumba oculta en Saqqara, y que contenía una pequeña estatua de Osiris, el dios de la muerte. El investigador llevó el preciado objeto a su casa provisional en la excavación mientras tomaba un baño, pero la tranquilidad fue interrumpida cuando el asistente Ali al-Kouli escuchó un ruido extraño. Llamó sin recibir respuesta, y finalmente, ingresó para un horrible descubrimiento. Emery se sujetaba del lavabo, le pregunté si estaba enfermo, pero no contestó. Se quedó ahí paralizado. Lo tomé por los hombros y lo arrastré al sillón. Luego corrí al teléfono. Murió unas horas después sin decir palabra alguna. Por su parte, el periódico egipcio, Al-Ahram, escribió que esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la legendaria maldición de los faraones ha sido reactivada. La momia milagrosa. Hace algunos años, el antiguo ministro de Antigüedades egipcias, Zahi Hawass, contó la historia de un niño egipcio que quería conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos y maldiciones. Solo unos días después, el egiptólogo descubrió que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que fue milagrosamente curado cuando visitó el Museo del Cairo. El padre me dijo que mientras miraba a los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón que expulsó a los hicsos de Egipto, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó, estaba claro que había sido curado.
Desde entonces leía cuanto pudiera sobre el antiguo Egipto. La estatua giratoria. El Museo de Manchester vivió uno de los grandes misterios de los últimos años. Una pequeña estatua de Neb-Sanu, que giraba lentamente en el transcurso del día para luego permanecer inmóvil durante la noche. El suceso se viralizó cuando las grabaciones de seguridad llegaron a Internet, desatando toda clase de teorías, pero casi todas coincidían en que el objeto había sido poseído por el espíritu errante del propio Neb-Sanu. La magia terminó con el programa británico Mystery Map, cuyos estudios encontraron una ligera, casi imperceptible vibración provocada por el tráfico de los visitantes diarios. ¿Por qué era la única? La gran mayoría de las estatuas egipcias tienen bases planas, pero la escultura de Neb-Sanu es convexa y más susceptible a las vibraciones. La maldición de Tutankamón. La maldición asociada al descubrimiento de la tumba del faraón de la 18ª dinastía, Tutankamón, es la más famosa en la cultura occidental. Muchos autores, incluido el propio descubridor de la tumba, Howard Carter, niegan que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que Howard Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla o un sello en la pared, cuya inscripción decía: "La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón". Todo empezó cuando, en noviembre de 1922, el egiptólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes. A partir de ese momento empezaron a morir personas relacionadas con el descubrimiento. El caso más famoso es el de Lord Carnarvon, mecenas que financió la excavación, quien murió tras ser picado por un mosquito en la mejilla. Varios años después, se determinó que muchas de las muertes del equipo de Carter fueron provocados por una bacteria concentrada por siglos en el sepulcro. ¿Será cierto? Mención aparte para Carter, quien murió de linfoma más de 15 años después de su magno descubrimiento. Algunos dicen que esquivó la maldición, otros que pereció por ella, pero quienes le conocieron aseguran que vivía con miedo constante a los dioses egipcios. Como dato curioso, Howard Carter empleó un canario como guía, pero este fue devorado por una cobra en las inmediaciones del sepulcro. Los lugareños lo consideraron un mal augurio, pues el reptil era un viejo símbolo de la monarquía egipcia.